COVID obviamente ha afectado severamente a la región. Si yo veo un poco los números, ya sabemos que América Latina fue más afectada que las otras regiones del mundo. Y espero que todos aprendamos las lecciones que hay atrás de eso. Principalmente, yo creo que hay un tema que hemos visto que la PAO nos recomienda a todos los países de invertir 6% del PIB en salud. Y eso está no aconteciendo. Principalmente hay 3.7 que es la cifra que hay. ¿Qué significa esto? Que hay por muchos años un subinvestimento en salud y esa, yo creo, genera parte de esto sobre mortalidad que hay en América Latina. Y hoy lo que hay que hacer es pensar en cómo financiar un sistema de salud, pero también cómo mejorar la eficacia del sistema de salud para tratar de ver cómo conseguimos con el mismo dinero hacer mejor salud y para más pacientes en ese sentido. Y creo que ese es un poco el aprendizaje que tenemos que tomar de la pandemia. Yo creo que la región no produce o no tiene su propia investigación para desarrollar medicamentos. Lo que hemos visto, y creo que como Roche pudimos contribuir en la parte obviamente diagnóstica de COVID, y la otra cosa es que tenemos dos medicamentos que se comprobaron que son eficientes para tratamiento de COVID, que también están disponibles aquí en Panamá. Y bueno, una de estos sigue siendo utilizada porque está activa también en las cepas que actualmente existen. Ese es, yo creo que nuestro gran aporte a través de otras cosas que también hemos hecho en la región, es colaborar con los ministerios al inicio, con información en ese sentido. Pero yo creo que hay aprendizajes a través de esto. Y nosotros, una de las grandes, ¿cómo decir?, intenciones que nosotros tenemos es ayudar y apoyar a Panamá en eso de la innovación, en que está en salud que quieren hacer. Yo creo que Roche puede aportar mucho de los conocimientos, asegurar que se hace de la mejor forma, que toda la investigación y todo lo que se hace aquí también esté internacionalmente reconocido. Aquí tenemos mucha expertise en ese sentido y en ese sentido estamos sumamente dispuestos a aportar. Nosotros todavía tenemos una planta de fabricación en Río, en Brasil. Pero hay que ver una cosa, que nuestros negocios son muchos de los biológicos que prácticamente en 2 o 3 plantas alrededor del mundo producimos la necesidad del mundo, ¿no? En ese sentido. Y creo que esa es una cosa que hace que nosotros no tenemos una producción del futuro en este momento aquí. Pero lo que no dice que no estamos invirtiendo. Nosotros tenemos en todos los países de América Latina prácticamente nuestras oficinas. Estamos trabajando para ayudar que la innovación llegue a los pacientes, mejorar los sistemas de salud y también trabajar en el acceso en todos los países. Y también, como saben, que aquí en Panamá, por ejemplo, tenemos la división diagnóstica de nosotros tiene 100 personas aquí en la oficina y trabajan desde aquí, la región de América Latina. Y en cuanto a la división Pharma, son principalmente trabajan por el país, por Panamá. Nuestro mayor aporte, aparte de nuestras formas de comercialización y en ese sentido, están en la investigación clínica. Nosotros trabajamos con muchos países y también aquí en investigación clínica para tratando de hacer que los pacientes tengan también el beneficio de ser incluidos en las partes de investigación clínica de nuevas moléculas, que es prácticamente una innovación muy grande. Nosotros somos la empresa farmacéutica que más invierte en la investigación y desarrollo de medicamentos. Y también en América Latina tenemos varios puestos, varios países que son llave, porque tienen la masa crítica, tienen las legislaciones, las regulaciones para ser rápidos y poder competir con el resto del mundo. Y eso es sobre todo Brasil, Argentina, México y Perú, donde está la mayoría de los estudios clínicos, pero también se hacen en los otros países desde esas sedes. Primero hay que siempre pensar más en valor que en solamente precio. Y quiero explicar esto. Por ejemplo, hemofilia. Hemofilia es una enfermedad, prácticamente es una enfermedad genética, donde los niños que están afectados principalmente
tienen sangramientos, que eso puede afectar principalmente las articulaciones, pero también el sangramiento significa muchas veces que el niño no puede ir a la escuela porque la escuela no la acepta y normalmente necesita un cuidador en casa. Bueno, cuando pensamos en el valor que traemos a la sociedad, hay que pensar en todo. Si podemos parar el sangramiento, prácticamente garantizar que un niño no sangra, hay que pensar en el valor que eso da. Principalmente reintroducir a la sociedad. El niño puede ir a la escuela, el niño puede ir a jugar fútbol, puede hacer deporte. Pero también, muchas veces, la mamá que se quedaría en casa para cuidarlo, puede también ir a trabajar y con eso mejorar principalmente no solamente la familia, pero también al país, un beneficio. Eso es cuando pensamos en lo que llamamos pensando en valor. En ese sentido, discutir eso y conversar eso con los gobiernos para aportar innovaciones que mejoran el beneficio en salud, que puede bajar el costo para el sistema de salud, pero también para mejorar principalmente el aporte a la sociedad. Y eso es un poco como nosotros vemos cuando discutimos con los gobiernos un nuevo medicamento, una nueva terapia que entre en el sistema. Estamos aprovechando eso por la parte diagnóstica, como ya mencionó, que principalmente es el centro para América Latina y también desde aquí, sobre todo América Central y al Caribe, se despacha todo desde aquí. Eso es una operación bastante grande para ellos, tienen muchos productos, muchas diferentes cosas que van en un producto de diagnóstica. Y sí, es parte de la estrategia de la compañía de pensar en cómo usar los beneficios y también la locación estratégica que tiene Panamá. Lamentablemente había mucho menos vuelos, que se significaba que había claros problemas. Eso nos ha traído que la primera vez en la vida hemos alquilado aviones para transportar medicamentos a América Latina, no solamente aquí a la región, pero también en otros países donde no había vuelo comercial donde cargarlo, teníamos que prácticamente buscar aviones. Y también de la región, aquí dentro, había cosas muy interesantes que vimos, de fotos de aviones por ejemplo, de Cuba, que aterrizaron para traer los medicamentos a su país, porque no había vuelo comercial, no había posibilidades. Y creo que eso es un poco lo que se ha vivido. Por suerte, la cosa funcionó, prácticamente había poquísimas interrupciones y sí, por corto tiempo. Pero sí, era un gran desafío y creo que aprendimos todo un montón de esto. Bueno, el sector salud normalmente está menos afectado, especialmente nosotros somos en el lado de especialistas, en oncología, en hematología, en artritis, en esclerosis múltiple, hemofilia. Esos son todos productos de primera necesidad para los pacientes en ese sentido. Entonces lo vemos menos, un impacto. Lo que afectó durante la pandemia es prácticamente que muchos hospitales, muchas clínicas no aceptaron otro paciente que COVID. ¿Qué significa esto? Que si alguien quise tener un diagnóstico o quise hacer un mamógrafo, o quise hacer una tomografía, quise hacer esto, eso se ha atrasado. Y eso tiene dos impactos graves. Una es que probablemente algunos de los pacientes se murieron de algo que no era COVID porque faltaba el tratamiento. Y lo otro es que una enfermedad que se podría haber detectado en una forma temprana, que ya está avanzado y con eso también el efecto que medicamentos pueden hacer son menos. Eso es creo que lo más hemos visto. Cuando vamos un poco más adelante ahora al futuro, yo creo que vemos una buena recuperación en ese sentido, pero eso, como lo llamamos, backlogs o todos esos que no fueron tratados, no hemos visto que realmente los sistemas tienen suficiente capacidad para poder tratar todos esos pacientes y eso significa un costo alto para la sociedad porque probablemente, como le mencionaba, un cáncer de mama en fase temprana vale la mitad que vale un paciente mínimo, la mitad o el doble ahora cuando es detectado de forma tardía y eso es una carga adicional para el sistema de salud. Yo creo que hay pequeños ejemplos que existen,
Lo que pasa muchas veces es que los mismos investigadores se van después a los centros grandes, a Estados Unidos, a Europa, eso lo hemos visto varias veces. Y la otra cosa que se ve es que después se necesita capital, capital para desarrollo de estas ideas de la primera fase. Y que también esa mejora, se ve absolutamente una mejoría en investimento en los startups en ese sentido. Pero todavía hay mejores chances en otras partes del mundo y creo que es por eso se ve ese movimiento cuando la idea es muy buena, probablemente la persona se va para terminar sus ideas afuera y hay ejemplos de eso. Ahora, ¿qué se puede hacer? Principalmente nosotros trabajamos bastante con esos contactos con startups porque a veces es dar conocimientos, darles a entender cómo se patente también la idea, porque sin patente probablemente no tiene valor, no probablemente a alguien se le puede robar en ese sentido. Y creo que hay mucho parte de educación, de colaboración, de ver cómo lo pueden hacer y esa mejora principalmente el entorno. Y creo que es parte también que podemos hacer aquí en Panamá.